Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 11:17 de la mañana del lunes 26 de mayo 2025. Como cada lunes, vamos a proceder en los próximos minutos a actualizar desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, es decir, mediante el análisis o la lectura del precio y de los indicadores, respectivamente, de las 7 magníficas, ese grupo de compañías de mega capitalización bursátil que tiene, por supuesto, un gran interés dentro de la comunidad financiera. Comenzamos con el gráfico diario que tenemos en pantalla del ETF de las 7 magníficas, con el objetivo de tener esa visión agregada de ese conjunto del comportamiento de las compañías que luego posteriormente iremos analizando una a una. Y como podemos ver, en términos agregados, las 7 magníficas están desarrollando en las últimas jornadas, en el muy corto plazo, un proceso de consolidación, una pausa, tras registrar máximos relativos a la altura de los aproximadamente en este ETF, insisto, en los máximos de los 52,88, concretamente desde los máximos del pasado miércoles 14 de mayo. A partir de aquí tenemos este gradual goteo a la baja que de momento no consideramos un goteo o una pérdida de momento positivo como algo problemático. De hecho, de momento mantenemos un MACD con cortes ascendentes. Sí que es cierto que perfila próximos cortes descendentes, pero de momento no estamos en ese contexto, por tanto no podemos y no debemos adelantarnos a las señales del propio oscilador MACD. Y en este entorno mantenemos, por tanto, una actitud constructiva en lo que a la viabilidad del rebote, de la recuperación de las últimas semanas se refiere, de ese rebote que parte desde los mínimos de abril 2025. Esta consolidación de las últimas sesiones, insisto, no altera, no afecta de manera significativa e incluso la veríamos con muy buenos ojos en el caso de dar continuidad en próximas sesiones, y es que permitiría aliviar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD diario y permitiría, insistimos, plantear ese merecido descanso tras el rally acaecido en las anteriores semanas. Próximos soportes a vigilar, pues tenemos el gap o hueco alcista, que como saben la teoría nos indica que es una zona de potencial soporte de los 50,68. Cierres diarios por debajo de esa cota cerraría ese gap y por tanto nos permitiría o nos obligaría, mejor dicho, a atacar siguientes soportes importantes, y en este caso destacamos los mínimos de la vela del pasado lunes 12 de mayo, mínimos que identificamos en los 49,73, y en el caso de también perforar ese soporte, fíjense que todavía tendríamos margen antes de alcanzar el retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2% de lo que hemos subido previamente, insisto, desde los mínimos de abril, principios de abril de este mismo ejercicio 2025, así que estaríamos hablando de correcciones totalmente naturales, proporcionales tanto en tiempo como en forma, insisto, en el caso de que incluso vayan perforándose, vayan cayendo los primeros soportes que estamos vigilando. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva en lo que al rebote de las últimas semanas se refiere, y las correcciones, de momento, en el caso de desarrollarse, no las veríamos, insisto, con malos ojos. Por tanto, la situación en conjunto sería de cierta cautela de cara a las próximas sesiones semanas, pero en el visión de con un poquito más de perspectiva de cara a los próximos meses, seguiría siendo una previsión o una visión positiva a día de hoy, mientras efectivamente no vayamos viendo un empeoramiento importante a nivel chartista y a nivel técnico, que para eso evidentemente tenemos estas actualizaciones semanales habitualmente, ¿no? Por tanto, con esta visión, con este primer planteamiento de cómo vemos el conjunto de las 7 magníficas, vamos a ver todas y cada una de ellas. Y comenzamos con Alphabet, que tenemos en pantalla con datos diarios. Terminó en los $168,47 por acción, y aquí vemos ese movimiento muy interesante por parte de las ventas. Fíjense esa amplísima sombra superior que tuvimos el pasado jueves 22 de mayo. También veníamos de una vela con amplísima sombra superior en la sesión inmediatamente anterior, la del miércoles 21 de mayo, y esto pues evidentemente está denotando un posicionamiento de la oferta o de las ventas, en este caso reforzando el 50%
del retroceso proporcional de Fibonacci de todo lo que ha caído previamente, concretamente desde los máximos de febrero 2025, y por otro lado reforzando este techo intermedio, concretamente de los 174,77 dólares por acción. En este sentido podríamos tener recortes añadidos tras haber logrado cerrar este primer gap o hueco positivo tan importante, cerrado por debajo de esos 168,56. Insisto, el pasado viernes cerramos en 168,47 y esto habilitaría correcciones o extensiones de cara a las próximas sesiones a ese soporte intermedio que proyectamos en torno a los 162,9 y 162,37 dólares por acción. Insisto, estos movimientos, estas correcciones, en el caso de desarrollarse, de producirse o extenderse en próximas sesiones, no olvidemos que hoy Wall Street no abre, tenemos festividad en el día de hoy, por tanto hablamos de una semana más corta de la habitual, pues no alteraría de manera significativa ese proceso de máximos y mínimos crecientes que viene desarrollándose desde los mínimos desde principios de mes de abril 2025. Así que vemos cierto agotamiento en el muy corto plazo, pero la estructura de las últimas semanas, insisto, permanece vigente. El objetivo por parte de las compras reside en lograr cierres diarios por encima de los máximos de la pasada semana, concretamente esos 176,80 dólares por acción. En cuanto a Amazon, gráfico en escala temporal diaria, cerró el pasado viernes en los 200,99 dólares por acción, desarrollando o extendiendo ese goteo bajista de muy corto plazo, desarrollando esa pequeña estructura terciaria o de muy corto plazo, con un MACD diario atisbando un próximo corte descendente. Estamos asistiendo a una clara pérdida de momento positivo en el corto plazo, aunque de momento no vemos movimientos de impacto. Y no empezaremos a ver movimientos de impacto en las correcciones por parte de Amazon hasta que no veamos cierres diarios por debajo del importante gap o hueco alcista que se abría el pasado lunes 12 de mayo, concretamente los 193,06 dólares por acción, cota que desde los niveles del pasado viernes, del cierre del pasado viernes, hablamos de potenciales bajistas del menos 3,95%. ¿Cómo podemos proyectar o clasificar esa corrección? Pues fíjense, si proyectamos Fibonacci desde los mínimos de abril hasta los máximos recientes del 13 de mayo, estaríamos hablando de que alcanzar ese gap o hueco alcista tan importante sería plantear ataques al 38,2%, 50% de lo que hemos subido previamente. Pero desde luego serían movimientos que, si bien es cierto que serían siguiendo proporcionales tanto en tiempo como en forma, no es menos cierto que la perforación, el cierre de ese importante gap es una señal que deberíamos de vigilar muy de cerca por parte de Amazon, por si estaríamos asistiendo a una mayor debilidad de la inicialmente planteada en el activo bajo estudio. Por parte de las compras, el principal objetivo de cara a las próximas horas / sesiones es superar, por un lado, la directriz bajista que se está desarrollando en las últimas jornadas, y por otro lado, superar a cierre diario los máximos del pasado jueves 22 de mayo, concretamente esos 205,76 dólares por acción. Apple lo tenemos en pantalla, gráfico diario, cerró el pasado viernes en los 195,27 dólares por acción, atacando directamente zonas de soportes importantes. Recuerden esos 195,86, 192,91 dólares por acción. Durante la pasada semana han ido cayendo sucesivamente soportes que veníamos comentando, veníamos vigilando, cerrando incluso ese gap o hueco alcista del pasado lunes 12 de mayo, y estamos en un entorno pues de mayor debilidad en el muy corto plazo, ¿no? Por esto que estamos amenazando directamente soportes importantes, siendo cierres diarios por debajo de esos 192,91, pues la posibilidad de seguir continuando goteando a la baja hasta siguientes soportes, como por ejemplo serían los 189,60 y el soporte de los 182,76, con un MACD diario que, a diferencia de lo que hemos comentado en los anteriores casos, aquí ya cotiza, se sitúa en niveles negativos o en niveles inferiores a su banda neutral o banda cero, lo cual permite plantear o amenazar de manera más clara la viabilidad de soportes importantes. En este caso, el objetivo por parte de las compras sería lograr cerrar este primer gap
o hueco bajista, por tanto resistencia que se proyecta desde el cierre del pasado jueves 22 de mayo. Concretamente se requieren cierres diarios por encima de los 201,36 para comenzar a aliviar, al menos temporalmente, la presión sobre la viabilidad de soportes de los 195,86, 192,91. En cuanto a meta, gráfico con escala temporal diaria, cerró el pasado viernes en los 627,06. También tenemos ese goteo bajista en las últimas jornadas a partir de los máximos del pasado miércoles 14 de mayo y amenazando con la viabilidad de este soporte de los 621,03, siendo cierres diarios por debajo de esos 621,03, pues la apertura de una extensión bajista a corto plazo que nos pueda llevar a atacar este gap o hueco alcista importante, abierto el pasado lunes 12 de mayo y que proyectamos a partir de los 591,80, que a su vez sería prácticamente plantear ataques al 38,2% de lo que hemos subido previamente. Seguirían siendo correcciones totalmente proporcionales tanto en tiempo como en forma, pero evidentemente estaríamos viendo un empeoramiento que deberíamos de seguir de más cerca, evidentemente con un MACD diario, pues atisbando también próximos cortes descendentes. El objetivo por parte de las compras en el caso de Meta es lograr desarrollar cierres diarios por encima de esta primera resistencia intermedia, los 646,61, que son los máximos del pasado miércoles 21 de mayo, lo cual permitiría extender los alzas hasta los máximos del pasado miércoles 14 de mayo, situados en los 662,67. Ahora sí, pasamos a Microsoft, también gráfico en escala temporal diaria. El cierre del viernes se registró en los 450,18 dólares por acción. Fíjense la lectura de velas recientes, la del jueves y la del viernes, amplísimas sombras superiores en zonas de techos muy importantes. Esa zona de los 464,79 está muy próxima y esto pues invita a plantear con un MACD diario ya activando nuevos cortes descendentes en un contexto en el que la sobrecompra es, como podemos ver, extrema en gráfico diario, pues el desarrollo de algún tipo de proceso de consolidación totalmente saludable e incluso necesario, siendo altamente probable alcanzar en próximas sesiones este gap o hueco alcista más importante abierto el lunes 12 de mayo y que proyectamos a partir de los 437,93 dólares por acción, lo cual sugiere que de los niveles actuales tengamos potenciales bajistas del entorno al 2,7% aproximadamente. Por parte de las compras, evidentemente todo el objetivo reside en aproximarse de nuevo a esa zona de los 464,79 y 460,25 y por supuesto intentar desarrollar o registrar cierres diarios por encima de esas referencias. En cuanto a Nvidia, gráfico con datos temporales diarios, cerró el pasado viernes en los 131,29 dólares por acción. Ese goteo bajista de las últimas jornadas que venimos viendo en la mayoría de los valores de las 7 magníficas es, pues digamos, la conclusión sería muy similar a las anteriores que hemos estado desarrollando, ¿no? Son correcciones que de momento no tienen ningún tipo de impacto significativo, son correcciones totalmente naturales, incluso necesarias al calor de las lecturas de sobrecompra extrema que ya está desarrollando o acumulando el MACD diario. Fíjense, las últimas veces que hemos tenido lecturas similares a las actuales, pues tuvimos en el mes de marzo 2024, posteriormente correcciones, en el mes de junio 2024, posteriormente correcciones y próximamente, digamos, la lectura más próxima fue la de octubre 2024, donde tuvimos pues un estancamiento en el precio que desarrolló pues en las siguientes semanas el activo bajo estudio. Por tanto, entendemos que estamos ante un entorno en el que la probabilidad de algún tipo de ajuste de merecido descanso, ya sea en tiempo o en forma, es altamente probable en el caso de Nvidia, y el próximo o el primer soporte a vigilar sería el cierre de este gap o hueco alcista abierto el miércoles 14 de mayo, siendo cierres diarios por debajo de esos 129,93 dólares por acción el argumento para plantear que efectivamente podríamos dar inicio a esa corrección, insisto que no veríamos con malos ojos en el corto plazo. Siguientes objetivos bajistas sería el siguiente gap o hueco alcista abierto el martes 13 de mayo,
situado en los 123 dólares por acción, así como la directriz alcista que parte desde los mínimos de abril 2025. El objetivo por parte de las compras seguirá siendo extender en tiempo y forma la estructura de máximos mínimos crecientes de las últimas semanas, con objetivo de desarrollar cierres diarios por encima de esos 137,40 dólares por acción. Y terminamos con Tesla, gráfico con datos diarios, terminó el viernes en los 339,34 dólares por acción. También vemos ese estancamiento en el muy corto plazo, que no logra cerrar a cierres diarios. Este gap o hueco alcista abierto el miércoles 14 de mayo, concretamente los 334,07 dólares por acción. El MACD diario también está atisbando un próximo corte descendente a tenor de esta pérdida de aumento positivo en el muy corto plazo, una pérdida de aumento positivo que, como pueden ver, sigue siendo totalmente proporcional tanto en tiempo como en forma a lo avanzado en las últimas semanas o desde los mínimos de abril 2025. Así que son correcciones que entran dentro de lo normal, de lo lógico, incluso de lo necesario, ¿no? De lo esperado en lo que a algunos activos se refiere, dada la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra en el MACD diario. En este caso, si comparamos las lecturas del MACD diario con su histórico en este caso de estudio sobre Tesla, pues podemos ver cómo estamos en niveles de julio 2024, donde desarrolló posteriormente correcciones importantes, y estamos en niveles, eso sí, inferiores a los que tuvimos en diciembre 2024 o noviembre 2024, en los que, pese a la lectura de extrema sobrecompra, el precio continuó desarrollando avances importantes, aunque fíjense que para purgar esas lecturas tuvo que desarrollar correcciones que desde el punto máximo al punto mínimo hablamos de correcciones del menos 56,14%. Estamos por tanto en torno ya de sobrecompra importante en términos diarios, pero mientras no veamos cierres diarios por debajo de estos 334,07 y por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos del 21 de abril 2025, no abrimos contextos bajistas hasta el siguiente gap o hueco alcista, concretamente los 298,26 dólares, que es aproximación aproximadamente a ese 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci. El objetivo por parte de las compras seguirá siendo atacar, alcanzar y superar los máximos de los 354,99 dólares por acción.